Lo que la tierra de Chato no mata, lo hará Chato. Chato es un mestizo apache que vive entre dos culturas. Por un lado, siente un cierto sentimiento de fidelidad y arraigo hacia su tribu, y por otro, se siente atraído por el mundo de los blancos. Después de ser insultado, humillado, amenazado y acabar en defensa propia con la vida de un ser irracista, se ve obligado a huir. Perseguido por un grupo que tiene un gran odio contra los apaches y encabezados por Wilmore, un antiguo capitán confederado, se iniciará una persecución de 13 hombres contra uno. Chato es pacífico e intentará mediar sin violencia, pero un hecho muy desagradable le cambiará, sacando su ser interior con fuerza, pasando de ser perseguido a perseguidor. Aunque la situación no es favorable para Chato, pero sabe cómo conducirlos hasta territorio apache, donde la salvaje y cruel naturaleza está de su parte. Y lo que en un principio parecía una simple cacería para impartir justicia, poco a poco se irán transformando en una cruda realidad muy distinta. Las atrocidades que llegan a cometer los llamados justicieros se contraponen con las grandes virtudes que empiezan a caracterizar al fugitivo Chato. Todo el odio, el racismo y el fracaso por atrapar a Chato, unido a la pérdida de algunos miembros, dará paso a la desintegración del grupo. Los caminos parecen invertirse y uno se pregunta: ¿quiénes son los verdaderos salvajes? ¿De qué lado está la justicia? ¿Y qué significado se le da al término gente civilizada? La transformación que se va dando a los personajes es muy significativa, sobre todo en lo que nos enseña Chato: su táctica de llevar a los perseguidores hasta el territorio que él domina, su claro interés en agotarlos para que abandonen, y su entereza al no atacar jamás a un hombre herido. Y da la impresión de que el personaje de Chato estuviera creado específicamente para Charles Bronson, que a sus 51 años se encontraba en su mejor condición física, un aspecto que pareciera estar tallado en piedra arenisca, surgida de la propia tierra, con unos diálogos casi inexistentes, ya que se expresaba más con su físico y con su mirada. Considerado casi como un mito más que como una persona real, Chato siempre va un paso por delante de sus perseguidores, liderados por Wilmore, personaje interpretado por Jack Palance, ex soldado confederado, un hombre en busca de un propósito en su vida. Después de la guerra de secesión, se siente desubicado. No es un líder fuerte como se podía esperar. Tiene dudas, aunque es el más razonable de todos, y acabará perdiendo el control sobre el grupo, en el que cada uno tiene sus propias creencias, luchas y motivaciones para atrapar a Chato. La considero una película brutal. El racismo, la intolerancia, la injusticia social y la hipocresía quedan bien reflejadas en una escena de violación repugnante y explícita hacia la mujer de Chato. El aspecto descolorido de los paisajes realmente se ve infernal, lleno de insectos y serpientes de cascabel, donde los personajes se ganan la vida a duras penas. Y gracias a los espectaculares paisajes del desierto de Tabernas, en Almería, Chato no es una película para todos, y partes de ella son difíciles de ver. El fanatismo implacable del grupo, sobre todo de los tres hermanos desquiciados, es impactante. La brutal y gráfica violación de la mujer de Chato es especialmente aterradora, y probablemente se perdió una buena parte de su audiencia con esta escena, aunque con el tiempo Chato está recibiendo poco a poco el reconocimiento que se merece.